El proceso inicia con la llegada de las órdenes, el cual es un proceso Poisson con una tasa de 0.8 órdenes al día. Estas se ubicaron en una array table y se referencia esta tabla en el source de llegada. Con los datos medidos se determinó que las órdenes prioritarias corresponden al 20% de las llegadas, por lo que se realizó una tabla donde se definió esta probabilidad y se referenció en el source para crear las entidades. Después pasa a la estación de corte, donde el tiempo de procesamiento se distribuye con una probabilidad normal con media 2.33 y desviación de 0.12 horas. Debido a que algunas estaciones se tienen diferentes horarios, se estableció el horario en el que funcionará esta estación, el cual es 14 horas en 2 turnos. También se estableció una propiedad en el model entity que se asigna al nodo de salida del source como 1 si es prioridad o 2 si es una orden normal. En el servidor se le asigna que deberá procesar primero las entidades prioritarias y en el nodo de entrada también se pone esta regla. En el nodo de salida se realiza un proceso donde cuando son vidrios se reprocesa la entidad con una probabilidad asociada y se transfiere a la entrada del proceso a una estación de reproceso, ya que cuando el vidrio se daña debe empezar de nuevo el proceso. Si es prioridad, la probabilidad de daño es de 0.05, ya que los empleados, al ser una orden importante, la procesan con más cuidado por ser órdenes de clientes importantes. Es importante mencionar que cuando los vidrios se procesan, esperan en una estación, mientras que las prioridades vuelven directamente al nodo de la estación de corte. Después pasa al servidor de fileteo, donde se tiene un tiempo de procesamiento distribuido exponencialmente con una media de 2.38 horas. Igualmente en el nodo de salida se realiza el proceso en el caso de daño, el cual se reprocesa con una probabilidad uniforme con parámetros 0.2 y 0.17 horas. Después pasa a serigrafía, donde el tiempo de procesamiento se distribuye con una probabilidad normal, con media 2.63 y desviación de 0.015 horas y un turno de 8 horas. Posteriormente pasa a talca, donde el tiempo se distribuye exponencial con media de 1.42 horas. Después de esto pasa a una estación de precalentamiento, donde se alista el paquete de vidrios para ser curvado en el horno. Para esto se realiza un proceso de transferencia donde se buscan 3 entidades y se transfieren a la estación de curvado. Este proceso se activa con un timer de 2 horas. El curvado se realiza en un horno por 16 horas. El turno que se maneja en esta estación son 2 turnos de 8 horas. Aquí también se tiene un reproceso con una probabilidad de 0.31. Después se transfiere a la estación de ensamble. En esta el tiempo de procesamiento es exponencial con media de 6.64 horas para los vidrios y una exponencial con media de 4.5 horas para las prioridades. En este se tiene un turno de 8 horas. En el nodo de salida se tiene un reproceso con una probabilidad uniforme de 0.15 y 0.35 como parámetros para vidrios y 0.05 para prioridades. Después pasa un proceso de embolsado que tiene un tiempo de procesamiento con una distribución normal con media 1.89 horas y desviación de 0.021. Después el proceso de autoclave que dura 5 horas. Posteriormente pasa el proceso de control de calidad. El tiempo de este servidor se distribuye normal con media 0.75 horas y desviación de 0.016. En este proceso se reprocesan con una distribución uniforme con parámetros 0.10 y 0.22. Finalmente se dirigen a la salida. En cuanto a las alternativas que se evaluaron para reducir el tiempo promedio en el sistema, primero se probó eliminando las prioridades, donde ya no se atribuía a la entidad el atributo de la prioridad, por lo cual todos siguen el proceso normal de un vidrio común. También se consideró la alternativa de automatización de la estación de corte, por lo cual la probabilidad de falla disminuía a 0.05 y 0.02 con diferentes máquinas. Finalmente se probó cambiar las ubicaciones de las estaciones. Como resultado del análisis de salida, se determinó que se debían realizar 33 réplicas con un tiempo de calentamiento de 29 horas y un nivel de confianza del 95%.